¿Te puedo hacer una consulta? Bueno, máximo 4. De ahí para allá ya no respondo. Bueno, quería preguntarle sobre los porcentajes de las evaluaciones. Sí, bien. ¿Cuáles son? Espérenme, reviso aquí la lista porque esa ya lo había entregado antes y no me lo he memorizado. Ya me lo ha preguntado la señorita Bugueño. Ya les digo. Ok, profesor, gracias. Ah, ya sé dónde está. Esa ya la tenemos en intranet. Voy a compartirles intranet. A ver, ábrete aquí. Comparto. Vamos para el intranetation. Intranetation. ¿Dónde está mi intranetation? Aquí. Vamos a todo el screen de una vez. Paca, paca. Chavosa nueva, maravillosa y sexy. ¿Se va observando mi escritorio? Sí, algo así. Se está cargando, parece. Perfecto. Aquí tenemos intranet, evaluaciones. Se ve mi intranet, ¿cierto? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Escuché acá. Evaluaciones. Paca, pucu, paca, pacu, paca, pucu, paca. Escaliña. ¿Dónde fue que hice la cosa esta? ¿No fue aquí en configuración? Aquí está. Mira. ¿Se observa? Sí, profesor. Entonces, Perfecto, son les explico. 34. Este 34% pertenece a las sumativas de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? ¿Por qué le pongo evaluación continua? Porque no hay ninguno que me diga sumativas. ¿Se entiende? Pero a lo que yo voy, ambas valen 34 No, juntas imposible, porque todo o, junto tiene que tener un peso de un 100%. Entonces, claro. por eso dice aquí, 2 actividades consideradas 2, o sea que cada una correspondería al 17%. Esta sería las clases de la unidad 1, unidad 2. Estos serían los talleres de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Estamos? Sí. Y este sería el examen final, que aquí veo que está mal el número porque aquí tiene que ser 36. No 16, sino 36. Que sería el examen final de la unidad 1, el examen final de la unidad 2. Estas serían las sumativas de clase, estas serían las sumativas de talleres y estos serían los exámenes finales de cada unidad. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí es que tenía la duda, porque claro, entre todos no me daban el 100%, entonces por eso le Eh, preguntaba. Pero Ahí ya, está. muchas Menos mal preguntó porque estaba mal configurado. gracias, profe. Perfecto. Ahora sí ya da la suma correctamente. 32, profe. Perdón, sí, tenés razón. Listo. Claro este tema, ¿cierto? Muchas gracias por haber preguntado, para haber corregido ese que estaba nomás el 16% solo de una, faltaba el otro 16%. Ahora sí ya nos darían los porcentajes. Bien, ¿alguna persona tiene alguna otra pregunta?
Creo que otra pregunta importante y obligatoria sería, profesor, ¿cuándo tenemos el examen final de la unidad 2? ¿Cierto? Bueno, tal vez sería una pregunta. Sí. Por consiguiente, el examen final de la unidad 2 la tenemos dentro de 2 semanas. ¿El 19? Ya estoy revisando. Porque básicamente después de esta nos quedan 3 clases. Sí, señor, sería el 19. El examen final va a ser igual que el primer examen que dimos, así un caso. Tengo que evaluarlo. Igual el viernes ya les informo bien todo. Porque hoy no traje esa presentación lista. El viernes les cuento de qué trata. ¿Les parece? No hay problema, profe. Pero entonces, ¿qué haría la fecha para el 19? Sí. 19, sí. Esa de la fecha sí me acuerdo. Lo que no me acuerdo es cómo está constituido. Ok, profe. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, yo tengo una pregunta con las notas que envió, Cuéntame. que cuál es la primera actividad que evaluó. ¿La primera actividad de todo el semestre? No, de la unidad 2. Ya reviso, que no tenía abierto el Excel. Ya te digo. Dios mío, pero ¿por qué no abrir rápido? Espérame un cachipum. Que se quedó pegado el Excel. Aunque veamos el correo que les envié porque esto no está llegando a ningún lugar. Se me puso tonta la máquina. Perdón un momentito. Bien, busquémoslo por el celular entonces. Thinking, fuera, sale. Chao. Necesito correo enviado. Parece que ella quiere abrir.
y lo pague. Un momentito porque no puedo continuar. ¿Podrías compartir pantalla del correo a ver si así lo puedo agilizar más rápido? Porque no puedo ver la información todavía de la compu mía. Voy a intentar pasar, pero estoy de mi celular. Dale, no hay ningún problema. Entonces, esperemos a que yo pueda. La primera actividad es taller en clase 6. La primera actividad evaluada en la unidad 2. ¿Alguna otra pregunta, mi gente? Hola profesor, buenas tardes. Hola, señorita, buena tarde. Yo tengo el siguiente problema. La anterior Cuéntame tu clase problema. no pude estar durante toda la clase porque mi Ujú, conexión a internet estaba muy mala y me salí y no pude volver a entrar. comprendo. Entonces yo no tengo grupo para mandar el trabajo que es creo para este viernes. Ya. Ah, Ese es mi problema. No si sé qui- cómo hacerlo. ¿Lo quieres hacer sola? ¿Debería ser sola? Sí, sin problema. Am, ¿No es muy largo para hacerlo sola? Profe, yo puedo trabajar con Maya si es que no tiene problemas. Yo tampoco tengo grupo. ¡Ah, qué maravilla! Bendita Dani, así. Sería un gusto. Ya, entonces ahí nos arreglamos por WhatsApp. Ya, muchas gracias. Acá. Perfecto. Profesor, disculpe, Dale. disculpe, justo como estaba diciendo Maya, aparte del bono de la actividad 9, que creo que fue la última que puso, ¿había otra cosa que hacer? ¿O era solamente hacer el trabajo ese del taller 9 que puso el último taller que puso ahí? La última actividad es taller en clase 9. Sí, es que justo me preocupé porque como la Maya mencionó sobre otro trabajo, pensé que hay otra cosa que entregar o no sé si refería a otra cosa que fue en pareja, otra cosa anterior. Y me Comprendo. quedé como, La cosa ya. anterior se llama taller en clase 8. Sí, que justo cuando mencioné eso, me pensé que había algo sin pareja y no tenía nada. Pero Perfecto. creo ¿Ya te queda que claro? sí, creo que sí veo que no Perfecto. Me alegra que te haya quedado esa parte clara. sí, aunque no tengo idea que era bien claro cuál era el trabajo que menciona la Maya Pues, hace poquito. y pregúntale, escríbele Eh, por WhatsApp y le preguntas. Así te informas de eso que necesites. Bueno, mi gente querida, paso a comentarles qué es lo que vamos a continuar haciendo el día de hoy. En la clase anterior, en el taller anterior, comenzamos a explorar lo que era la segunda infancia, de los 6 a los 11, 12 años. Y entre las actividades que hicimos, estuvo esta actividad sobre el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. ¿Mm? Entonces ustedes tuvieron que indagar en grupos, básicamente en parejas, y entonces ahí tienen que entregarme las respuestas de estas 5 preguntitas. ¿En qué estadio cognitivo se encuentra el niño o la niña en este momento, entre los 6 y los 12 años? ¿Cuáles son todas las habilidades cognitivas en esta etapa? ¿En qué etapa del desarrollo psicosocial estaría el niño en el periodo del tiempo? ¿Cuáles tipos de atención presenta él o la niña en estas edades y qué habilidades sociales debe adquirir? Así era. Posiblemente esto sea lo que estabas preguntando, Vania. sí, ahí no me acordé tampoco, pero sí se lo había mandado con mi compañera de trabajo. Perfecto. Entonces, hasta ahí llegamos en nuestra clase anterior, que básicamente fue un taller. Ahora,
yo tengo que seguirles hablando de estos elementos asociados al desarrollo de la infancia. Entonces, ahora tengo que contarles un poco cómo es que se desarrolló el lenguaje, porque ya a los 12 años ya el lenguaje debería estar desarrollado si no hay ningún problema en el desarrollo del curso normal del desarrollo del niño, de la niña o del niño. Entonces, ¿cómo adquirimos el lenguaje? Les voy a pasar como las 3 teorías destacadas, ¿sí? Hay muchas más teorías al respecto, pero bueno, les voy a contar 3 teorías. Lamentablemente todavía siguen siendo teorías puestas desde una mirada muy, muy del hombre, ¿sí? Pero no dejan de ser importantes y significativas, mientras que las mujeres también van ocupando esos espacios teóricos importantes. Ahora hay una mujer, una pensadora que está pisando muy fuerte en términos de pensamiento científico y el desarrollo de la mujer, que se llama Rosie Braidotti. ¿La han escuchado? Rosie Braidotti. No, profe, en lo personal no, pero ¿cómo se escribe como para buscar algo al Así, respecto? Braidotti con B alta. Braidotti, Ray Doty. con doble T. Ah, Rosie ok, ok, ok. Braidotti, Ya, ok, ¿sí? bien italiano. Y entonces esta Rosie Braidotti es de origen australiana y ella comenzó a investigar sobre cuáles serían las bases científicas para un pensamiento femenino. Y eso es un elemento que me parece muy interesante. Y ella se ha transformado en la teórica que comienza a respaldar el liderazgo femenino y algunas teorías asociadas o que han ido apareciendo a medida que las mujeres se han ido asociando y armando sus propios gremios. ¿Mm? Pero bueno, todavía no he encontrado una teoría del lenguaje con mucha fuerza femenina, así que me toca tirar las masculinas. Entonces, uno de los tipos que genera una de las teorías más respetadas en relación al desarrollo del lenguaje es el señor Skinner. ¿Se acuerdan cuando hablamos del señor Skinner? ¿De qué teoría viene Skinner? El condicionamiento, ¿no? Sí, señor. Que como dice por la experiencia, que el lenguaje se aprende por la experiencia y imitando a gente, imitando alrededor, algo así era. Sí, tal cual. Entonces, ya sabemos que los conductistas, a partir del aprendizaje vicario y aprender a partir del condicionamiento operante, nos dicen que la conducta se moldea. Y son las personas que hay alrededor quienes moldean a un sujeto en cuestión. Entonces nos manifiestan que el lenguaje se aprende en la experiencia de la interacción con las personas, y a su vez el lenguaje va generando unas asociaciones en nuestro cerebro, que esas asociaciones son las que Piaget llama esquemas. Esquemas es un programa conductual y lingüístico que uno memoriza y que luego repite como un loro, como cuando uno tiene 2 años y repite cosas como si supiera qué son, ¿no? Déjame en paz, bendito Dios, y entonces todo el mundo se ríe, pero el niño en sí no sabe qué es déjame en paz, bendito Dios, simplemente repite algo y como causa un efecto, pues lo vuelve a repetir para seguir teniendo aprobación, pero no es que sepa a fondo qué es lo que significa esa expresión. Entonces, el lenguaje se aprende en la experiencia y en las asociaciones aprendidas por medio del condicionamiento operante, porque si dices o haces ciertas cosas, te doy un premio, y si no dices ciertas cosas, pues te puedo dar un castigo, como por ejemplo, no darte el premio, que ya sería un castigo. Así que para Skinner, nosotros imitamos el lenguaje y hemos nacido para imitar el lenguaje. No sé si conocen a este señor Chomsky, todavía está vivo, nonagenario, quien fue considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero desde que se volvió como zurdo y aparte de eso comenzó a criticar las manipulaciones del imperio, porque él es norteamericano, comenzó a hablar sobre cómo a través de la televisión y el internet nos manipulan, entonces lo fueron sacando como del llavero de los científicos más destacados. Desde que empezó a Entonces, criticar a Israel. no, desde que criticó, él comenzó a tener debates con un señor que se llamó Paul Foucault, que fue el primer filósofo francés homosexual, que no es menor, que comenzó a hablar sobre cómo comenzó a hacer las primeras críticas importantes al patriarcado,
y cómo el poder nos domina y cómo el poder nos infunde miedo y cómo las estructuras sociales y arquitectónicas han sido diseñadas para controlar a otras personas a través del miedo y del poder. Desde que él comenzó a hacer eso en los años 70, comenzó a ser muy crítico y ya en los 90 ya se había vuelto demasiado zurdo para los gringos. Entonces, para Chomsky, primero, el lenguaje es complejo, así que no es simplemente palabras que vamos aprendiendo, sino que si ustedes se dan cuenta, esas palabras pasan a tener conceptos, esos conceptos pasan a tener un significado, y aunque no lo creamos, ese significado puede cambiarme como ser humano para bien o para mal. O sea, ¿cómo puede ser posible que palabras, información, haga que yo me transforme en un tonto o me transforme en un tipo sumamente vivaz? Es impresionante lo que logra el lenguaje. Así que el lenguaje es sumamente complejo, va más allá del esfuerzo y la imitación, como lo propone el señor Skinner, y además el cerebro lo adquiere innatamente. Es más, hay algunas investigaciones que hablan que nosotros ya tenemos algunas memorias lingüísticas cuando nacemos, que la vamos desarrollando a través del lenguaje que escuchamos a través del útero y de las palabras dirigidas hacia el feto. ¿Mm? Entonces, que tenemos una predisposición innata para el lenguaje, sí. Que tenemos una genética asociada al lenguaje, también. Por consiguiente, esto a su vez tiene una ubicación en el cerebro que es el lóbulo izquierdo. Por consiguiente, el lóbulo izquierdo, ¿cuál es? ¿El creativo o el lógico? ¿El lóbulo derecho de qué se encarga y el lóbulo izquierdo de qué se encarga? ¿Tienen ideas? El izquierdo es más relacionado al punto matemático, lógica, y el derecho es artístico. El lado artístico es el cerebro. Y el izquierdo es el más del... Exactamente. Ujú. Y entonces, al parecer, nuestro lenguajear, que eso es un término que desarrolló un chileno que murió hace poco, nuestro lenguajear está más asociado al lóbulo izquierdo que al lóbulo derecho. Es un poco más lógico el lenguaje. Pero eso fue hasta que apareció Maturana. ¿Saben quién es Maturana, no? ¿O quién fue Maturana? Sí, profe, es chileno. Hace poco. Murió hace poco, más creo, Murió hace algunos meses nomás. tristemente. Falleció. Bueno, pues ya tenía 92, imagínate, ya tenía que Es que, morir. es que poco penoso cuando es por el tema de que estamos pasando por la pandemia. No sé si murió por esa causa, no sé. El COVID o algo así. Le tocaba Bueno, descansar ya. ya eran 92 años, yo creo que el man quería por ahí de 13 morirse de rato. Yo creo que ya estaba podrido, ya quería irse el hombre a descansar. Que descanse en paz. Y entonces Maturana es uno de los chicos genios de Chile y sobre todo del pensamiento humano de todos los tiempos. Y este buen hombre acuñó el término lenguajear. Y él decía que no podía haber lenguaje sin emoción, ni emoción sin lenguaje en los seres humanos. Y que todo acto lingüístico, por ende, era un acto emocional, porque las emociones transmiten más que el lenguaje, y el lenguaje no verbal tiene mayor presencia que el lenguaje verbal. Y lo primero que hacemos es tener lenguaje no verbal que verbal. Por consiguiente, las emociones son más importantes que el lenguaje, y las emociones condicionan el lenguaje. ¿Mm? Entonces, él junto a Piaget consideraban que el lenguaje estructuraba nuestro cerebro, porque las personas que lenguajeaban cosas negativas de sí mismos tienen un cerebro muy distinto que los que hablan cosas positivas de sí mismos, que las personas que tienen poca estimulación lingüística no tienen el mismo cerebro de las personas que tienen harta estimulación lingüística. ¿Mm? Así que no es lo mismo estudiar en un colegio que en otro, lamentablemente, y menos en países tan clasistas como Chile, donde la educación es terriblemente privada. La buena educación es terriblemente privada. Entonces, el lenguaje es un elemento estructural del ser humano porque no podemos hablar de un humano sin lenguaje, porque estamos diciendo que el lenguaje genera información
y que la información transforma lo que le pasa a las personas. ¿Sí? Ahí no hay vuelta atrás. Es así a rajatabla. Y que ese lenguaje cambiaba a medida que iba habiendo madurez cognitiva, pero así como hay madurez cognitiva, a su vez hay una madurez del pensamiento. No es solo que se me maduran las neuronas, sino que la madurez de las neuronas también está dado por la madurez de la información y la manera como nosotros manejamos esa información. Así que para Maturana, el lenguaje es igual a desarrollo. El buen lenguaje es igual a desarrollo. Entonces, entre mayor sea el desarrollo de nuestro lenguaje, mayor va a ser el desarrollo humano. Pero entendido el lenguaje no como leer libros, entendido el lenguaje como el acto de comunicar lo que uno siente, de lenguajear, hablar de lo que sentimos. ¿Se entiende la propuesta de Maturana? Sí, profe, se entiende y es como, eh, igual es como súper profundo lo que está estableciendo porque habla me hace pensar un poco en lo de estamos viendo en otros lados lo de la inteligencia emocional y cómo esto logra una comunicación efectiva de tratar de que las emociones que uno está sintiendo, lograr comunicarlas de manera que se entienda, po, porque es algo que suena súper simple, pero en la malinterpretación se pierde mucho, o sea, es difícil realmente comunicarse de manera profunda con otra persona. Ujú. Y para América Latina, para los países de habla hispana, el papá de la inteligencia emocional es Humberto Maturana, sino que hubo un gringo que inventó el negocio antes. ¿Cómo se Profesor, llama? ¿Ah? de hecho, ahora que menciona inteligencia emocional, encuentro bastante interesante de que precisamente cómo eso exactamente influye en lo que viene siendo inteligencia, coeficiente intelectual, al mismo tiempo también a cierta profesión en ciertas creencias y logos, digo, eslogans, como precisamente, por ejemplo, bueno, había leído un estudio de belga donde precisamente decían que ciertas personas con cierta inteligencia emocional más baja tendrían a inclinarse un poco más a ciertas cosas de derecha, algunos más bajo y van incluso al extremo. Pero al mismo tiempo también el estudio en sí se presenta para el criticismo porque precisamente ciertas personas con demasiada inteligencia emocional alta tienden a veces, como se llama, a tirar muchas cosas por la ventana. Y un ejemplo podría tirar a Chomsky ahí. Ujú. Podría ser, sí. Interesante esto que trae esa colación. Entonces, lo que plantea Maturana para mí es muy importante porque Maturana es el papá de lo que se conoce como ontología del lenguaje, que es algo que toma otro chileno llamado Echeverría para construir el coaching ontológico, que es el coaching más famoso de habla en español. ¿Mm? Pero el verdadero abuelo de ese coaching es Humberto Maturana a través de la ontología del lenguaje, porque Maturana decía algo. Él estaba seguro que si lenguajeábamos, era posible transformar y dejar aparecer nuestro verdadero ser y nuestra verdadera esencia. Así que creó un método para permitir crear un ecosistema que nos permitiera ser verdaderamente lo que somos a través del lenguajear. Y a ese método se le llama matrística. Y les invito a que estudien matrística. Hay un montón de folletos, hay cursos online súper baratos, hay cursos online gratuitos que desarrolló este señor Maturana junto con Jimena. Yo no sé si fueron pareja o qué diálogo fue que fueron, pero bueno, ella es pedagoga y le ayudó a sacar todas estas abstracciones y llevarlo en diferentes formatos educativos a diferente número de personas. Entonces les invito a que estudien mucho a su coterráneo Maturana porque en realidad es una persona brillante que nos permite poner un faro hacia dónde debería ir el desarrollo humano. Y eso me parece realmente brillante. Felicitaciones chilenos por tener unos compatriotas tan copados. Se han visto, no sé quiénes puedan tener Amazon, ¿se han visto la serie de Isabel Allende? Me parece que también está por YouTube.
Les invito a que se vean esa serie, sumamente interesante. Se llama Isabel. Isabel, se refiere a la serie que salió reciente, Isabel. De Allende, Isabel. pero la de Sí, Isabel esa. Allende, la chilena. Sí, que justo hace recientemente salió una serie de 3 capítulos de ella. Pero Exactamente, a esa serie me refiero. Observen que es muy interesante ahí hablar de desarrollo humano en Chile, de lo que pasó antes del golpe, durante el golpe, después del golpe. Es sumamente interesante. Cómo cambió el foco del humano hacia lo altamente productivo, muy gringo. Es muy interesante y lo que le pasaron a las mujeres, porque Isabel Allende se transforma en una relatora del lugar que comienzan a ocupar las mujeres y cómo ella la persiguen por tratar de avivar mujeres en una dictadura donde el hombre marcaba cómo era que tenían que hacerse las cosas. Muy ¿No se interesante. convertiría en una narradora no confiable? ¿Cómo? Que no se convertiría en una narradora no muy confiable. ¿Por qué? En parte criticismo del autor en algunas cosas. A mí me encanta Isabel Allende porque Isabel Allende no es para nada masculina. Entonces nos da las bases de un pensamiento que los hombres no comprendemos porque creemos más en la razón y no creemos en las sinrazones ni en el mundo de la sensibilidad. Entonces es una lógica muy distinta. Por eso comenzar a hablar de las bases del pensamiento femenino es muy interesante y por eso hay que leer a Rosy Braidotti. Ella comienza a hablar ella dice que el conocimiento no debe ser profundo, sino rizomático, como le dijo Delis. Así que, por favor, léanse a Rosy Braidotti. No podemos seguir pensando las mujeres hacia los hombres solamente y los hombres hacia las mujeres, sino que tenemos que aprender, el hombre tiene que salirse de su casco de hombre y aprender a pensar como mujer, y aprender a moverse como mujer, y aprender a crear a los hijos, y aprender a hacer multitasking, porque a mí me toca. Yo ahora estoy entendiendo mucho a las mujeres porque estoy cocinando, dándole clase a ustedes y cuidando a mi hija. Y eso a mí me enseñaron de que eso era solo de las mujeres y que las mujeres podían hacer muchas cosas y yo tenía que focalizarme. Y yo dije, los huevos, yo también tengo que aprender. Entonces, ahora que estoy teniendo esa práctica asidua en los últimos 2 años, comienzo a decir, mierda, aquí hay, en realidad, mi manera de pensar, por más pelotudeces que he leído en mi vida y por más cosas que he aprendido, por más cursos que he hecho, no es suficiente porque en realidad no me estoy poniendo en el lugar de algo realmente distinto. Y en mi caso, que yo soy heterosexual, aburridor, supremamente binario, ponerme en el lugar de la mujer y ser mujer, o sea, no es ponerme en el lugar de la mujer. En este momento yo, el 60% del tiempo, soy lo que regularmente la mujer en una casa. Y digo, uy, qué loco. Y eso no necesariamente afecta mi identidad ni mi orientación, pero es muy loco poder ser también la mujer de la casa. Y que ser la mujer de la casa no sea un término peyorativo para un hombre, porque a veces usamos el término que parece la mujer de la casa de forma peyorativa. Y debo Lo mismo decir, no puede argumentar lo mismo puede argumentar uno con con lo que viene siendo la figura materna, también teniendo que ser figura paterna cuando son familias de uno. exactamente. Entonces, ver la integración de eso va a ser muy interesante qué le va a pasar a mi hija y qué va a salir de eso. Así que esto también es desarrollo humano. No necesariamente el papá tiene que ser papá y la mamá tiene que ser mamá. Es más, en muchas de nuestras familias, la mamá es el papá y el papá es la mamá. En muchas familias desde hace muchas décadas. ¿Sí? Entonces, hay todos unos juegos del desarrollo humano que ahora hay que comenzar a tener en cuenta que son mucho más desafiantes e interesantes. Ya no hay binariedad en el desarrollo humano. Puede pasar muchas cosas de múltiples formas. Y nada tiene que ver con el matrimonio igualitario. Esto está pasando hace mucho tiempo. Porque hace mucho tiempo hay dos mujeres cuidando un hijo. Y el papá a veces está y a veces no está. Es como si fuese un matrimonio igualitario para el niño o la niña. Porque ve a la abuela como una figura más masculina y a la mamá como una figura más femenina y ahí comienza a construir el vínculo. Es muy interesante las cosas que pasan. Bueno, mi gente, volvamos al lenguaje, si les parece.
Y entonces ocurren cosas muy básicas para uno determinar que un niño está bien o una niña esté bien. Primero, un primer elemento que tiene que ver desde el nacimiento es el llanto. Y ojo, ausencia del llanto, probablemente podemos tener problemas fonéticos o problemas cognitivos o del desarrollo. Así que falta de llanto ya es señal para que nos pongamos pilas a ver qué es lo que está sucediendo. A los 3 meses tiene que aparecer algo que se llama protoconversación. Hacer como si conversara y que tuviera unos ritmos. No, que parece que construyera frases porque tiene un ritmo y una pausa, un ritmo y una pausa. A eso le llamamos protoconversación o balbuceo. A los 4 meses debe haber una conducta protoimperativa, donde yo digo, ¡ah! Para llamar la atención, ¡ña, ña, ma, ña! Donde muestro ya mi enojo. Ahí es donde Maturana nos diría, a los 4 meses ya podríamos decir que intencionalmente lenguajeamos. Tratamos de usar sonidos para dar un hiperativo de una situación determinada. A los 6 meses ya tendría que dirigirme y prestar atención a las instrucciones que me están dando. Ya eso lo tendría que tener coordinado y a su vez tendría que entender instrucciones básicas como comer, te duele, tienes más hambre y tendría que haber una respuesta consciente a eso de los 6 meses. A su vez, ya a los 6 meses el niño o la niña tendría que interpretar las respuestas faciales y comunicarse con respuestas faciales. Y entonces yo a los 6 meses le digo, haz cara de enojado o enojada y tendría que hacer cara de enojado o enojada. Tendría que entenderlo. Si esas cosas no pasan, algo está sucediendo con el lenguaje, vamos a evaluar. A los 9 meses ya comienzan a aparecer sílabas y sonidos silábicos como ba, pa, ta, ma. ¿Sí? Hay unos que son más fáciles que otros, ¿no? Pa es mucho más fácil que ma, porque requiere un movimiento gutural muy distinto y mucho más complejo. El porque requiere mover mucho más su aparato fonológico, pero el pa es más de dientes hacia afuera, entonces es mucho más fácil decir. Por eso es más probable que un bebé diga papá que mamá, porque es más fácil decir papá que mamá, no porque lo quiera más, como dicen algunos. Entonces, a los 9 meses ya tienen que aparecer estos movimientos presilábicos que ya están hablando de cosas específicas como afirmaciones, negaciones o llamar a mamá o llamar a quien sea su cuidador. A los 10 meses ya debería estar pronunciando con mucha claridad algunas vocales, ¿sí? ¿Por qué pronunciar vocales es un proceso que nos habla del desarrollo cognitivo? Porque no es nada fácil decir A, ¿sí? Porque esa A, E, I, O, U, si ustedes se dan cuenta, es un movimiento continuo las vocales. Ay, comienza con apertura, se cierra y se expulsa. Se abre, se cierra, se expulsa. Entonces, aprender a controlar ese movimiento no es nada sencillo. Y eso nos está hablando de madurez cognitiva. Entonces, yo les había dicho, hasta el año, el gran desarrollo es sensoromotor. Vamos estableciendo las conexiones neurológicas y las sensaciones es a través del movimiento. Y sí, el sistema que usamos para el lenguaje, el sistema gutural es motor, no es un sistema cognitivo. Es un sistema que tiene que aprender a moverse, a vibrar, a coordinar cuerdas, a coordinar aire, a coordinar esta musculatura, a coordinar la glotis, a coordinar los juegos con la glotis y los juegos con los labios. Es un juego sumamente complejo, pero puro, puro, puro motor. Por eso, hasta el año vamos a hacer sensoriomotores, nos guste o no. Y a eso de los 12 meses ya tendríamos que tener claridad con consonantes, ya tendría que sonar una consonante con una vocal de una manera mucho más clara, ya tienen que haber algunas declaraciones, como por ejemplo me das, hambre, ame, de la manera como sea posible, ma, más, ma para mamá, pero son intenciones y rostros distintos, y por lo menos tendría que tener un aprendizaje de 10 palabras por mes. ¿Sí? Y es fácil, uno le comienza a decir las palabras y si las reconoce o le comienza a decir más o menos cómo le señala los objetos y más o menos los puede repetir, ahí uno puede verificar ese aprendizaje de esas palabras. Pero después del año,
El lenguaje es lento, ¿por qué? Porque tengo que aprender a controlar los movimientos. Tengo que aprender a controlar la respiración y tengo que guardarme aire para vivir y aire para modular. Tengo que aprender a coordinar lo que digo con lo que pienso y con lo que estoy viendo. Así que 1 año es poco tiempo para que hagamos esto, pero sin embargo lo hacemos. Pero después del 1 año y medio hasta los 2 años, ya hay una multiplicación enorme del crecimiento del lenguaje, claro, porque ya coronó lo más difícil, que es el lenguaje motor. Entonces, después de los 18 meses, hacia los 2 años, ahora ya es un proceso más cognitivo que un proceso físico. Entonces, ahí ya aprende frases, ahí ya comienza a mejorar su pronunciación, ahí ya comienza a distinguir entre masculino y femenino, ahí ya comienza a poder decir algunos nombres y a manejar algunos verbos. ¿Mm? Como fui o fuiste. ¿Sí? Ya comienza la conjugación de esos verbos y ya puede aprender a un ritmo de 24 palabras por mes, que es una locura para un niño o una niña. ¿Mm? Entonces nosotros decimos, no, es que los niños pueden aprender más fácil un lenguaje. No. Aprender su lenguaje le demora casi 2 años. ¿Sí? Los adultos aprendemos y tenemos la capacidad de aprender más rápido un lenguaje, porque nosotros ya estamos madurados, no tenemos que hacer nada para madurar. Pero el problema es que los adultos somos más vagos, más sinvergüenzas y justificamos más nuestra pereza y nuestras incompetencias. Entonces nosotros nos defendemos de las cosas que podríamos aprender rápidamente, pero nos da pereza. ¿Mm? Después de los 2 años, ya comienza a haber una conjugación verbal en la construcción de la oración. Ya está un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Mm? Y ya podría llegar a aprender hasta 300, hasta 200 aproximadamente frases por mes, nuevas. Y esto es, en realidad, ya se transforma en una máquina cognitiva impresionante. Después de los 3 años, su pronunciación es mucho, mucho mejor y ya puede tener una intencionalidad en sus preguntas. Y esto es muy importante. No es lo mismo decir ¿me quieres? A decir ¿me quieres? Entonces, en esa construcción de estas posibilidades de la realidad, obviamente ya a los 3 años el niño ya tiene 2 mundos. Por un lado, tiene su mundo propositivo, o sea, las cosas que dice, pero a su vez ya tiene un mundo hipotético, porque ya puede hacer preguntas. Entonces su mundo se multiplica en 2 intenciones, entre lo que sabe y lo que no sabe. Y eso a mí me parece hermoso y maravilloso. ¿Mm? Poder uno hablar de lo que sabe y encima de eso lo que no se lo puedo preguntar. Pero encima de eso tengo la sensación de que necesito saberlo. Eso a mí me parece maravilloso. ¿Mm? A los 4 años ya el niño o la niña ya comienza con una manipulación de la sintáctica. ¿Y a qué se refiere esto? Que ya comienza a estructurar bien la oración en pasado, presente y futuro. Ya sabe de qué tiempo verbal estamos hablando, si fue de ayer, si es de hoy o será de mañana. Así que entre los 3 y los 4 comienza como con esa confusión. Yo voy ayer, ¿sí? Entonces, el hecho de que ya estén esas inquietudes tratando de acomodar el lenguaje como corresponde es lo que nos da la línea del aprendizaje sintáctico que está aquí. Entonces, ya no es solo adquirir palabras porque ya he adquirido un montón, sino que saberlas hacer de una manera adecuada y pertinente. A los 5 años ya tendría sí o sí que comenzar la etapa lingüística. A los 5 años ya tendría que reconocer números y aprender a reconocer letras. Y entre los 5 y los 12 años comienza esa etapa lingüística, donde ya es meramente cognitiva, donde comienzo a construir el lenguaje escrito como una exigencia para tener un buen desarrollo y una adaptación. Antes de los 5 años no es una exigencia en casi que en ningún lugar. Pero después de los 5 años sí comienza a ser una exigencia y una presión social poder manejar el lenguaje. ¿Mm? Así que a los 12 años ya todos deberíamos tener una ortografía increíble, porque ya tenemos la capacidad. Otra cuestión es que nos dé pereza o que tengamos problemas de aprendizaje. Y ya en la adolescencia, para el lenguaje deberíamos ser unos magos y ser capaces de escribir un libro. ¿Sí? Sino que tampoco la cultura es que nos ayude mucho al respecto. Cuando tenemos problemas de lenguaje, hay unos problemas de lenguaje básicos, unas dificultades de aprendizaje.
Pero ¿qué es lo que dicen todos los expertos? Es lo siguiente. El 80% de las dificultades del lenguaje son emocionales. Solo hay un 20% que puede ser un problema de desarrollo, un problema neurológico. Los problemas neurológicos son de dos formas. Por una lesión cerebral que pudo suceder durante la praxis o un accidente del niño durante el parto y el nacimiento. Ahí pudo haber una lesión cerebral que nunca se descubrió, esa puede ser una raíz. Y la otra raíz es tener problemas genéticos, o sea, haber llegado con una genética que haya dificultado mi desarrollo. Y entre esas dos causas del problema genético y el problema de haber tenido alguna lesión cerebral pueden haber teratógenos, como algún agente externo que hubo durante el embarazo, o como les dije, un mal procedimiento al momento del nacer, donde se genera una lesión y eso va a dificultar el lenguaje. Entonces, ese es como el 20% de los problemas del lenguaje. El otro 80% es porque papá y mamá se separaron, porque tengo mucha presión, porque los cuidadores no están presentes, porque se me genera mucha ansiedad, porque estoy descuidado, porque tengo apego inseguro, porque tengo apego ambivalente. ¿Mm? Entonces, básicamente, si tengo un apego seguro, lo más probable es que tenga un buen lenguaje porque estaría dentro del 80% de las causales. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí, o sea, de que dependiendo si hay algún problema así mental, algún problema al parto, o eso que dice de los padres se separaron o algo así, tienen una dificultad de aprendizaje, como menciona usted. Eso, Sí, ¿verdad? sí. Por ejemplo, los déficits atencionales mayoritariamente son problemas emocionales. ¿Mm? Porque algún conflicto debe estar viviendo esa familia y los niños son termostatos, son como los fusibles que estallan cuando hay conflictos en la familia. Lo primero que se va a ver afectado en una familia es un hijo o una hija. Sí o sí. No hay forma de que no sea así. Los niños simplemente como que resuenan con eso y lo que hacen es sacar el conflicto que se está percibiendo, sintiendo. Y ustedes hagan un experimento, y aquellos que son padres o madres o que tengan un padre o una madre cerca. Si tienen un niño de 3 años y la madre está ofuscada, el niño se ofusca. Si la madre está feliz, el niño está feliz. Entonces imagínense una familia caotizada, cómo está un niño de 3 a 5 años. No hay forma de que esté feliz. Va a resonar con lo que está sucediendo. Entonces, estas dificultades de aprendizaje se manifiestan en trastornos de atención, se manifiestan en disgrafías, que es la dificultad para escribir bien, se manifiestan en discalculias, que son los problemas de matemáticas, como que sumar 4 más 4 me cuesta, y cuando estoy trabajando y voy a dar un vuelto no soy capaz. Esa sería la discalculia. Y la dislexia, yo he tenido dislexia, se te mezcla déficit atencional, discalculia y disgrafía, y Dios mío, protéjase como pueda, porque en realidad es, es como un problema de aprendizaje multigrado, multinivel. Pero eso quiere decir que el mierdero en la casa es sin precedentes. ¿Se entiende? Entonces, a ver, la dislexia dice que es como la combinación de disgrafía y la discalculia, Y el pero, déficit atencional también. pero, así como que creo que no escuché la disgrafía. ¿Qué es lo que dijo que se explicaba la Las disgrafía? dificultades para escribir o tener omisión de palabras o escribir mal o no poder hacer una letra clara. Y la discalculia como hacer cálculo así como mental, algo así. Matemática, exacto. Tal Ah, cual. ya, entendido. Perfecto. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes como docentes? Ustedes como docentes, encima de eso, ustedes van a enseñar algo que va a activar disgrafías, va a activar discalculias y va a activar dislexias y va a activar déficit atencionales, porque aprender una lengua a un niño le demora 5 años, ¿sí? Entonces ustedes van a tomar chicos y chicas que van a volver a ese trauma del desarrollo del lenguaje, porque es traumático, es difícil, y encima de eso no es que haya una fórmula, hay cosas que te tienes que memorizar. En tu lenguaje español hay cosas que se memorizan o se memorizan. Y hay reglas que después siempre hay algo que se salta a la regla. Siempre hay algo que salta de la regla. Y en el inglés ustedes conocen un montón de eso. Y encima de eso, la gente lo que va a hacer es idioma al otro.
Y son dos reglas distintas y hay cosas que no se pueden traducir de lo uno a lo otro, porque hay expresiones que no tienen una estructura gramatical, sino que se conversan nomás. ¿Es así o no es así? Entonces, ustedes van a tener que verse con estas disgrafías, porque si aprendo un nuevo idioma, pues voy a tener disgrafías. Si aprendo un nuevo idioma, voy a tener problemas de atención, porque tengo una lógica en mi cerebro distinta. Y tú me tienes que acompañar a que yo cree otro orden para poder adquirir un nuevo lenguaje. Así que su trabajo no es nada fácil, así que disfrútenlo mucho. Entonces, otro de los hitos importantes de la segunda infancia, de los 6 a los 12 años, es el desarrollo motor. Pero ya no es el desarrollo motor para controlar el cuerpo, es el desarrollo motor para tener vida social y habilidades. Entonces, el desarrollo motor se canaliza a través del juego, se canaliza ahora con gran intención sobre la motricidad gruesa, los grandes movimientos y desplazamientos, a su vez la motricidad fina y la adquisición del lenguaje escrito, la coordinación visomotora, la coordinación ojo-mano, o la coordinación ojo-pie, porque voy caminando y tengo que tener una adecuada coordinación. Y es muy importante aprender a hacer actividades de verificación de la coordinación visomotora, porque a veces por tener problemas visuales los chicos no tienen buen rendimiento académico. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está siendo docente, cuando está enseñando a otras personas, es primero verificar si hay una adecuada coordinación visomotora y si se alcanza a ver bien desde el puesto donde yo lo coloco. Porque cuando yo me coloco en un lugar muy distante y yo no alcanzo a ver bien, yo tampoco sé que soy miope y entonces eso me va a dar déficit atencional. O dolores de cabeza. También con dolores de cabeza, falta de atención, tiene que ver con problemas visuales. Y uno cree que es un problema conectivo, y uno cree que es un problema de otro tipo y no. Lo que necesita es unos malditos lentes, nada más. Eso por favor memorícenselo. A mí me pasó eso muchas veces cuando fui docente, en primaria y en secundaria. Otro juego motor que va a ser muy interesante son los roles, porque hoy voy a jugar al papá y tomo una corporalidad de papá. Mañana voy a jugar a la mamá, tomo una corporalidad de mamá. Voy a jugar al panadero, tomo una corporalidad de panadero. Voy a jugar a la sastre, tomo una corporalidad de sastre. Así que los roles y el desarrollo motor son muy importantes. Sobre todo para ir desarrollando esta perspectiva de lo masculino y de lo femenino, aunque sea que termina siendo hasta lo más fácil. Por consiguiente, este desarrollo motor se orienta hacia la relación con el entorno y los contextos. Miremos un video. El proceso de desarrollo de las habilidades motoras se presenta en todos los niños en el mismo orden y ¿Se observa y se oye o todavía no? Profesor, solo se oye. Perfecto. ¿No se ve nada? Se ve la diapositiva aún. Perfecto. Eso. Vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Ahora sí. ¿Se oye? El proceso de desarrollo de las Sí, profe. habilidades motoras se presenta en todos Perfecto. los niños en el mismo orden y aproximadamente a la misma edad. Al nacer, los seres humanos poseen una serie de reflejos que les permiten sobrevivir. Además, las habilidades motrices sencillas sirven de base para las complejas. En el presente video se describirá qué es el desarrollo motriz desde el nacimiento hasta la niñez tardía.
El desarrollo motriz involucra el dominio y la especialización de los movimientos voluntarios. Primero hablaremos de los reflejos como una base innata para el posterior desarrollo motor. El recién nacido tiene reflejos básicos evocados por estímulos del entorno y son mecanismos de supervivencia. Algunos reflejos persisten a lo largo de la vida del sujeto, otros desaparecen en unos meses. Reflejo de parpadeo. Los bebés mueven los párpados ante un objeto que se mueve con rapidez hacia sus ojos o ante un destello de luz. Este reflejo es permanente. Reflejo de Babinski. Se refiere a tocar ligeramente la planta del pie desde el talón hacia los dedos. Este reflejo desaparece entre los 9 meses y 1 año. Reflejo de prensión. Cuando le estimulamos la palma de la mano, el niño cierra el puño. Este reflejo se debilita a partir del 3er mes. Este reflejo desaparece después de 1 año. Reflejo de moro o sobresalto. Los niños se sobresaltan cuando oyen ruidos intensos. Este reflejo desaparece después de 3 o 4 meses. Reflejo de giro de cabeza. Sucede si tocamos la mejilla de un recién nacido. Este reflejo desaparece después de 3 o 4 meses. Reflejo de marcha. Cuando ayudamos al niño a sostenerse erguido con los pies sobre una superficie plana y lo movemos hacia adelante, este reflejo desaparece después de 3 o 4 meses. Reflejo de succión. Cuando tocamos o estimulamos la boca del infante, este reflejo desaparece después de 3 o 4 meses. Reflejo de nado. Si metemos al niño boca abajo en el agua, él tratará de nadar en forma coordinada. Este reflejo desaparece después de 6 o 7 meses. Reflejo tónico del cuello. Cuando ponemos al bebé boca arriba y le volteamos la cabeza hacia un lado. Este reflejo desaparece después de los 3 meses. Una de las teorías del desarrollo motriz es la teoría de los sistemas dinámicos de Sertelen. Esta se refiere al conjunto de habilidades motoras para percibir y actuar. Consta de 2 procesos. A. El desarrollo de la habilidad motora. En este, la habilidad motora comienza con el desarrollo del sistema nervioso central, músculos y huesos. Posteriormente, el niño se fija un objetivo y para lograrlo se apoya de las herramientas que le brinda el entorno. B. La dominación de la habilidad motora. Se inicia con una motivación o reto. Posteriormente, se ajustan los movimientos para hacerlos más precisos y efectivos. Esto con ciclos repetidos de acción y repetición de las consecuencias de esta acción. Una vez explicada la teoría del desarrollo motriz, se hablarán de los 2 tipos principales de habilidades motoras en los niños: habilidades motoras gruesas y habilidades motoras finas. Son actividades intensas y observables, realizadas por los músculos grandes y requieren de un control postural. Los recién nacidos no pueden controlar voluntariamente su postura, pero en unas cuantas semanas pueden mantener su cabeza erecta y pronto podrán levantar la cabeza mientras están boca abajo. A los 2 meses, los bebés pueden sentarse mientras estén en las rodillas o en una silla para bebés. De los 6 a los 7 meses pueden sentarse de forma independiente. A los 8 meses ya pueden agarrarse de una silla. De los 10 a los 12 meses a menudo se mantienen de pie. Posteriormente, desarrollan la habilidad del equilibrio en las piernas para comenzar a andar. Aprenden qué tipo de lugares y superficies son seguras. Aproximadamente a los 2 años, los niños tienen mayores habilidades motoras y movilidad. Requieren moverse de un sitio a otro, subir escaleras, correr distancias cortas, caminar hacia atrás sin perder el equilibrio. Por ello, se deben poner pocas restricciones en sus aventuras motoras, excepto en las propias de la seguridad. Son movimientos que implican el uso de los músculos cortos. Por ejemplo, los bebés muestran movimientos de la muñeca, rotación de las manos, coordinación del pulgar y del dedo índice. Estos movimientos coordinados se dominan eventualmente porque el sistema de agarre de los niños es muy flexible. Por lo anterior, es necesaria la coordinación perceptivo-motriz. Los bebés de 4 meses dependen más del tacto para determinar cómo debe agarrar un objeto. A los 8 meses, es más probable que utilice la visión como guía. El desarrollo del cerebro da origen a habilidades más complejas y refinadas de aprendizaje, así como el perfeccionamiento de habilidades motoras gruesas y finas. El niño adquiere en esta etapa habilidades físicas que involucran el desarrollo de los músculos largos, los cuales permiten realizar actividades como patear una pelota o pasear en un triciclo. Se mejora la coordinación visoespacial y el equilibrio, lo que permite realizar actividades como saltar, correr, empujar y jalar de un carro o muñeco enganchado a una cuerda. Hay unas
especialización de los movimientos finos para producir capacidades cada vez más complejas y así realizar tareas como servir líquido a una jarra sin derramarlo, cortar papel siguiendo una línea recta, atar y desatar los cordones de los zapatos. Recordemos que las habilidades motoras finas involucran los músculos cortos y la coordinación ojo-mano. La niñez intermedia y tardía es un periodo para aprender y perfeccionar las destrezas motoras. Al perfeccionar sus habilidades motoras, el niño se vuelve más independiente. El niño en esta etapa adquiere mayor dominio al controlar sus movimientos y realizar tareas que involucran equilibrio, coordinación y control de sus movimientos como andar en bicicleta o patinar. En esta etapa se desarrollan rápidamente las habilidades motoras finas. Las actividades que realizan los niños involucran coordinación ojo-mano que va a favorecer la capacidad de lectoescritura. Hay mayor especialización, control y precisión de los movimientos finos para hacer tareas como tocar una canción con un instrumento. La mejoría en las destrezas de la motricidad fina se debe a que hay un aumento de la mielinización del sistema nervioso central, además que los niños muestran una mayor habilidad en la motricidad fina. En conclusión, es muy importante analizar el desarrollo motriz a lo largo de la vida del niño, ya que es un proceso secuencial, jerárquico y universal, y es la base para su desarrollo cognitivo y social. Perfecto. Entonces, ahí vimos una repetición de la repetidera en torno a esta dinámica. Entonces, necesito que se lleven 3 cosas básicas. Primero, desarrollo del lenguaje, básicamente es un lenguaje motor en sus inicios. Elemento número 2, primero miramos algunos componentes biológicos antes de cualquier otro síntoma. Primero miramos si hay un problema visual, primero miramos a ver qué pudo haber pasado en el nacimiento, en el proceso, a ver si puede haber algún signo donde haya habido una mala praxis que genera problemas en su desarrollo. Y después pasamos a lo emocional, porque lo emocional tiende a ser más extenso, mucho más difícil de abordar y diagnosticar y que va a requerir mucho tiempo de acompañamiento. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Digamos que sí. Bien. Entonces, la segunda infancia o la niñez tiene unos factores de riesgo asociados a la obesidad, a enfermedades agudas que tienen que ver más con enfermedades infecciosas, como por ejemplo ahora el COVID, ¿sí? También hay enfermedades crónicas que van apareciendo y una enfermedad básica típica en niños es asma, esa es muy normal. Y otra que se está potenciando mucho es la diabetes. Entonces cada vez ya estamos encontrando niños padeciendo la enfermedad. Antes solo era de adultos, ahora ya pasó a la niñez con mucha fuerza. Y quizás el factor de riesgo más grande de los niños y de las niñas de estas edades es la accidentalidad. Clavarse un puertazo en algún lugar. Entonces, con lo que estamos conversando, estamos diciendo, si vamos a hablar del desarrollo del niño y de las niñas, tenemos que hablar de un desarrollo socioemocional, porque es un desarrollo donde es sumamente importante las teorías que hemos visto. El niño tiene que adaptarse a una sociedad, a la vez tiene que entenderse a sí mismo y a sí misma, a la vez tiene que cumplir con las expectativas de la familia para pertenecer, o si no va a tener miedo de ser abandonado por su sistema familiar. Para un niño es todo o nada siempre. ¿Sí? Entonces ahora cree todo y después se le olvida y ya es como si nada hubiese pasado. Entonces los niños tienen esa dinámica emocional porque todavía les falta entender. Imagínense, mientras que van aprendiendo el lenguaje, se van adaptando, eso todos los días y a cada minuto. Es una cosa que no les da tregua. Entonces, erróneamente, algunos docentes y algunos padres decimos, ¿pero qué? ¿Estrés de qué si no hace nada? Estrés de aprender, estrés de adaptarse.
estrés de cumplir con tus expectativas, estrés de acordarse de todo lo que le has dicho y no cagarla, estrés de no miarse en la cama, estrés de no abrirle a quien no le tiene que abrir y no dejarse seducir ni enredar porque no se tiene que dejar seducir ni enredar. Así que ser niño no es nada sencillo. Entonces, el niño y la niña tienen que ser exitosos socialmente, sobre todo en su sistema familiar. Después, sin haber entendido completamente a su familia, tiene que pasar a adaptarse rápidamente a una escuela y a un grupo de amigos, cuando se podía salir en aquel entonces. A su vez, va a tener que luchar por el estatus social para saber si va a ser un loser, para saber si va a ser el tonto, si va a ser un friki, qué es lo que va a hacer. Y va a tener que comenzar a adquirir esas características. Por consiguiente, va a producir habilidades sociales, va a tratar de ser autónomo y tener motivación, tratar que algunas cosas le gusten, tratar de hacer algunas cosas sin que nadie lo asesore. Y se va a enojar y va a tener frustración por lograr o no lograrlo. Va a seguir imitando roles sociales y va a ir desarrollando lo que conocemos como la autoestima. Si soy exitoso con lo que tengo que aprender, tengo una alta autoestima. Si fracaso y encima de eso le echan tierra a mis llagas y le echan limón también a mis heridas, voy a tener baja autoestima. Entonces, como se pueden dar cuenta, así el niño no sea consciente, ser niño no es nada sencillo. A pesar de que los adultos después dicen que los niños no hacen mucho. Imagínense, tienen que aguantar y entender a los grandes, que los grandes son bien contradictorios, que fue una cosa que quedó comprobada en diferentes lugares y que lo usan mucho en Finlandia y en otros lugares que tienen educación exitosa. No hay nada que desarrolle más integralmente un niño que el arte. No hay nada que desarrolle más integralmente un niño que el juego. Y no hay nada que desarrolle más integralmente a un niño que el afecto. Arte, juego y afecto. Entonces se inclinan más al lado derecho. Sí, pero en el fondo es integrativo, porque no existe arte sin lenguaje, no existe juego sin lenguaje, no existe juego sin cálculos, no existe un afecto sin hacer cálculo y sin hacer lenguaje. Entonces no es solamente el lado derecho, es integrativo. Entonces es tan integrativo que ya no hablamos de una inteligencia. Antes medíamos dos inteligencias, la lógico-matemática, ¿sí? Y la espacial. Hoy en día ya nos hemos dado cuenta que hay unas inteligencias que son brutos para una cosa, pero son maravillosas para otra, como por ejemplo la inteligencia naturalista. Personas que en la escuela no rendían, pero pasarle un parapente y te maneja ese parapente como nadie. Pasarle una tabla de surf y vas a ver que se mide hacer las cosas que nadie más puede hacer. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de naturalistas, son estas personas que pueden transformar la naturaleza o, por ejemplo, cuidar una mascota y hacerlo de una manera maravillosa. Musical, las personas que tienen ritmo y que son capaces de sostener sus relaciones y sostener una vida a partir de la construcción de ritmos. ¿Y por qué hablo de ritmos? Porque no tiene que ver solo con tocar instrumentos. Ahora tenemos DJs que generan beats y a través de los beats generan compases, mezclan música, tienen un aparatito donde van mezclando y grabando pequeños sonidos y de ahí pueden construir una melodía. Entonces la inteligencia musical es mucho más allá que tocar un instrumento o no. Tenemos la lógico-matemática, la de siempre, la de tratar de hacer cálculos y la de tratar de hablar de la manera clara y elocuente. Tenemos la existencial, que es esta gente que tiene toda una onda espiritual, que puede vivir de esa onda espiritual. Y ahí estamos hablando de un papa, estamos hablando de un obispo, estamos hablando del señor jesuita que abrió una iglesia, estamos hablando del evangélico. Ahí hay una inteligencia que tú no la tienes, o que de pronto tú sí la tienes. También tenemos la inteligencia interpersonal, las personas que pueden hacer relaciones brillantes y significativas con otros. La inteligencia corporal sinestésica, que esos son los que más plata ganan, ¿sí? Entonces tenemos al niño maravilla jugando fútbol y ganándose una millonada. Tenemos a Vidal con sus pelos parados, chupando todo lo que pueda, pero juega como ningún otro y ha jugado en los mejores equipos. A eso nos referimos con inteligencia corporal sinestésica. Tenemos inteligencia también intrapersonal, las personas que pueden observarse a sí mismas y llegar a conclusiones interesantes, pero también tenemos escritores. Un escritor necesita mucha
inteligencia intrapersonal, no necesariamente interpersonal, pero sí intrapersonal para reflexionar y generar análisis interesantes. Entonces, miren, lamentablemente yo con ustedes no puedo aplicar todas estas inteligencias, y mucho menos online. Aplicaré unas cuantas, y lamento mucho no poderlo hacer de mejor manera. Pero bueno, la idea es que podamos llevar el aprendizaje hacia la exploración de todas las inteligencias, que como pueden ver actualmente son 9, arrancaron siendo 5, ya vamos en 9. Yo creo que aquí ya tendríamos que poner la inteligencia digital, porque hay chicos que pueden ser brutos para todo lo que aquí les dije, pero denle en una computadora y son capaces de sacar minería de Bitcoin y vos no te das cuenta ni cómo diablos lo hicieron. Podrían estar hablando en código y uno ni siquiera se daría cuenta. Te hackean en 30 segundos. Así hizo un pendejito de 14 años. Son hackers sin saberlo. Me dijo, profe, yo me le puedo meter ahí. Yo le dije, ¿a que no podés? En 30 segundos me metió el desgraciado y hizo con mi Facebook lo que se le dio la regalada. Son hackers sin saberlo. Exactamente, no, sabiéndolo muy bien el desgraciado. Era maravilloso. Pinches 14 años y ya tenía todo un futuro que no necesitaba estudiar nada. Hasta donde supe ahora estaba haciendo minería con Bitcoin. Así que él mismo estaba ahí apoyando una criptomoneda y no sé qué diablo más. ¿Sí? ¿Gris, blanco o negro? ¿Cómo? Gris, blanco, negro, ¿qué sombrero se puso el chico? Que se me corte y no te alcanzo a escuchar bien. No, digo que qué sombrero se puso el chico. Blanco, gris o negro. Ni idea. Bueno, al menos mientras no le dé problemas con la justicia, claro. ¿Quién sabe? Profe, ¿Quién con eso sabe en qué del andará? compañero Ariel Ujú. se refiere a los tipos de hacker que hay, porque los blancos, los sombreros blancos son los que ayudan con la justicia, póngase usted, los de sombrero negro son los que ocupan sus habilidades para robar y los grises no tengo idea. Van y vienen. Sí, Los yo grises, entendí. Yo entendí, pero no, Ya. no tengo ni idea de ese huevón que está haciendo. Además que los manes que hacen la cripto saben de todo un poco. Han hecho mucha hueva. Aparte que como esos locos se organizan en comunidades, entonces, por ejemplo, si van a transmitir un partido, se unen flacos de 40 países y comienzan a darle vueltas al código para que YouTube nunca lo pueda cancelar, ¿sí? Y simplemente lo hacen así comunitariamente. Entonces, por un lado son buenos y a la vez son malos dependiendo del lugar que uno se ubique. ¿Sí? Entonces no sabría decir qué sombrero será. ¿Me entienden? Profe, Perfecto. Dígame, señorita Janination. primero le agradezco a Camilo la explicación. Yo cuando Ariel dijo del sombrero no entendí ni una, ¿no? Era más colgada que otra. Profe, con respecto a lo del lenguaje que usted decía que para los niños les es más complicado aprender un lenguaje que para los adultos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás vi a una pequeña de 4 años que se hizo viral, que hablaba 7 idiomas, o sea, eran 6 idiomas más el materno. Y era porque los papás, desde que ella nació, tenían 6 niñeras más ellos. Entonces, tenían una niñera, por ejemplo, china, la otra niñera era francesa, después a la siguiente hora llegaba la niñera que le hablaba en inglés, después llegaba la otra, y así se iban rotando las niñeras durante todo el día. Y la niña dominaba perfecto a los 4 años los 6 idiomas más el materno, eran 7 idiomas en total. Sí, bien. Es una chica políglota. Sí, pero partido de papás también que manejaban más de un idioma. Eso sí, ponerle la firma. Miren, ¿Profe? con mi hija hicimos un experimento al respecto porque la mamá habla inglés, ¿sí? Entonces ahora que estamos en pandemia y nos tocó trabajar y no la podíamos llevar al jardín porque apenas volví esta semana al jardín, le comenzamos a poner monos en inglés, ¿sí? Pero no fue suficiente. Cuando la mamá le comenzó a firmar en inglés, la pendeja en un mes agarró como las ideas básicas del inglés. Ahora habla los dos idiomas y lo empezó iniciando este año, hace 6 meses. Ahora la mamá está esperando afianzar este año para seguir con el portugués. Y ya sabe inglés. Yo ya ni le entiendo.
De hecho, sería más conveniente el hecho de 2 o más idiomas que ya están pasando en algunas partes y en algunos casos que ya es realidad, que precisamente se está inclinando, más que precisamente un solo lenguaje como sería la norma en algunas. Pero Bueno, al menos sería para... creo que tiene que haber una condición. Me parece que era Natalie quien había pedido la palabra, ya no me di cuenta, pero tiene que haber un interés genuino de los padres por el lenguaje. Porque si yo no tengo interés por el inglés, quiero que mi hija aprenda inglés, mi hija también se va a resistir. Profe, pero su hija, ¿cuántos años tiene? Tiene 3 años. Porque yo, o sea, he visto varios videos y siempre veo que como que a veces cuando le juntan los dos idiomas, como que tienden a confundirlo. No, No, la como que loca te dice, los confunden. la loca te dice, ¿en inglés o en español? Ella las tiene bien claritas. Bueno, además que son solo 2 y se ha dedicado a eso este año, pero ella sí los divide claro. Yo creo que con el portugués sí va a comenzar con esos problemas, porque se parece mucho al español y se lo va a confundir. Pero, bueno, y aparte que está dispuesto para eso. Pero eso no quiere decir que un niño sea más inteligente. Eso quiere decir que un niño es más receptivo, porque es que ustedes como adultos están pensando más huevadas. Ustedes están más preocupados en más cosas, más temas, más intereses, más desintereses, y eso hace que no se puedan dedicar a un idioma. Si nos pudiéramos dedicar a un idioma, en 3 meses estaríamos listos. Que eso es lo que se hace en un intercambio. En un intercambio te vas entre 3 y 6 meses y ya aprendiste el otro idioma. Pero vas a eso nomás. Después no tienes que volver en la noche a tratar de criar hijos. Entonces los intereses ya no son tan importantes. Bueno, mi gente, debo dejarlos en libertad, porque ya va siendo hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O nos vamos a dormir? Profe, ¿no hay ninguna actividad que hacer en la e-learning entonces esta vez? ¿Sí? Sí, Pi, pero todavía no hemos alcanzado a terminar la temática, que es el taller en clase 9. Así que cuando terminemos esto, la realizamos. Todavía nos falta hablar un poco sobre las alteraciones de los niños y las niñas. O sea, Profe, pero vamos a alcanzar a pasar ese taller porque creo que la siguiente semana tenemos pausa. Sí. Y después Sí, ya la esta siguiente semana cierra el semestre. esta semana lo terminamos. La próxima Ok. clase lo terminamos. Ok. Ok, pues. o sea, el taller 9, bueno, igual se te tiene que terminar para este viernes, entonces, o algo así, ¿no? Por ahora aquí terminamos y hasta aquí llegamos. Ya después hablaremos de qué cosa sigue. Así que no os preocupéis. Bueno, mi gente, nos vemos el viernes entonces. Ok, profe, chao. Ok. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profesor. cuídense. Hasta el viernes. Chao, chao. Gracias.